Bueno, vamos a continuar con nuestro encuentro y decirles que para ISA y sus empresas en la región es un honor contar con su presencia, ministro, pero sobre todo es una gran alegría sentir el genuino interés suyo y también del equipo que trabaja con usted por ser parte de este espacio abierto desde el día en que nos acercamos para invitarlo. Así es que para escucharlo sobre lo que usted está viendo sobre inversión extranjera, la situación actual económica desde una perspectiva de Estado y la relación, por supuesto, del impacto económico del cambio climático, bueno, le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y lo escuchamos atentamente, ministro. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a ISA por la invitación a participar en este encuentro y poder compartir la visión que hemos ido desarrollando, que estamos tratando de construir en torno a los temas de inversión en Chile. Se comentaba recién el que ayer tuvimos este acuerdo sobre la tramitación de la reforma previsional. Y creo que es importante ligarlo a que, con el hecho de que hace 2 semanas atrás tuvimos un acuerdo similar en el tema de cumplimiento tributario. Esto, cierto, por un lado, nos permite ir materializando algo que ha tomado mucho tiempo de discusión, que ha generado ciertamente incertidumbre, en primer lugar, incertidumbre del lado de los pensionados, pero también, por supuesto, incertidumbre en diversos actores económicos y en lo que representa el tema del ahorro previsional para la profundidad del mercado de capitales, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora. De la misma manera, ¿cierto?, en materia de cumplimiento tributario, significa no solamente recaudar más recursos para el fisco, sino que emparejar la cancha de la economía, donde muchas veces, ¿cierto?, quienes cumplen con sus obligaciones tributarias enfrentan la competencia desigual de quienes no lo hacen. Así que de esa manera, aunque se trate de temas que a veces están más ligados, aparecen más ligados a la política fiscal o a temas sociales, tienen sin duda una relación con la manera en que la economía funciona y cuán abierto es, ¿cierto?, o cuán inclusivo es el crecimiento en la economía chilena. Creo que además es destacable que esto haya ocurrido ahora, en momentos en que se piensa, es cierto, que por la proximidad de unas elecciones se vuelve más difícil lograr acuerdos políticos. Yo creo que eso es destacable y creo que es algo por lo cual tenemos que valorar también a los parlamentarios que han sido parte de estos acuerdos por haber tenido, ¿cierto?, por así decirlo, la valentía de concurrir a acuerdos que hasta hace poco tiempo consideramos que eran muy esquivos. Así que también un reconocimiento y un agradecimiento al papel que ellos han jugado y que van a seguir jugando porque nos queda todavía bastante por trabajar en los próximos meses. Bueno, vamos a hablar acá de inversión y oportunidades para las asociaciones público-privadas en Chile. No me voy a extender tanto a otros temas macroeconómicos como sugería Paula, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero creo que es importante que cuando nos planteamos ya ciertos desafíos posteriores a todo el rebalance que tuvo que experimentar la economía para frenar las presiones inflacionarias derivadas de los retiros, en fin, y todas estas políticas tan hiperexpansivas de las cuales hablaban los panelistas hace un momento. Cuando eso ocurre, por supuesto, tenemos que preguntarnos por el rol que la inversión debe y va a jugar en este proceso. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a repasar rápidamente lo que ha ocurrido con el comportamiento de la inversión en Chile, cuáles son las perspectivas futuras para esa inversión,
cuál es el rol del sistema de concesiones dentro de esto y las políticas públicas que estamos impulsando para que esas posibilidades se materialicen. Entonces, en lo que se refiere al comportamiento histórico de la inversión, lo que vemos es que la inversión en la formación bruta de capital fijo en Chile tuvo un incremento muy significativo durante la década de los 90, principios de los 2000, pero desde el 2010 en adelante su crecimiento se moderó de manera muy significativa. Como porcentaje del producto se ha mantenido prácticamente constante desde mediados de la primera década de los 2000 en adelante, incluso con caídas significativas en varios años. Esto, cierto, en este gráfico está comparado con el comportamiento del ahorro externo y local, y vemos que uno de los factores que pareciera estar incidiendo sobre este comportamiento de la inversión ha sido la caída en el ahorro nacional. Esa caída se explica en parte por los déficits fiscales que se acumularon durante varios años, pero por otro lado también, por supuesto, en las caídas más significativas por el propio efecto de los retiros de fondos previsionales, especialmente en el 2020 y 2021. Desde entonces ha habido una recuperación bastante significativa, estamos ya en niveles de ahorro similares a los previos a la pandemia, pero el terreno que se retrocedió previamente todavía hay que ser capaz de recuperarlo o compensarlo con ahorro externo que en parte ha estado haciendo esa tarea como se ve en las barras celestes. Parte de esta caída que hemos tenido, o este comportamiento menos dinámico de la inversión, tiene que ver con la caída de la inversión en minería, que fue muy significativo una vez que terminó el superciclo de los commodities. Recordemos que desde el 2014, 2015 en adelante tuvimos varios años de caídas muy significativas en la inversión minera. Eso ahora se está revirtiendo y probablemente lo hará aún más, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a los proyectos que están actualmente en preparación. Pero por otro lado, si miramos el resto de la formación bruta de capital fijo, excluyendo la minería y excluyendo la inversión habitacional, vemos también una línea bastante plana en relación a lo que fue el comienzo de esta década, de la primera década de los 2000. Por lo tanto, tenemos en eso una tendencia o una trayectoria que sin duda es preocupante y que tiene que ver con la dinámica de ciertas industrias, tiene que ver con el comportamiento del ahorro de los distintos actores en la economía. En el caso del sector público, la inversión pública directa alcanzó su máximo por ahí por el año 2015. Recordemos que tras la reforma tributaria del 2014 hubo una expansión importante del gasto público, entre ellos la inversión, pero desde entonces ha ido cayendo en términos absolutos hasta el año pasado. Este año está teniendo una recuperación importante. En el caso de la inversión en concesiones, como se señalaba en el panel, fue el periodo, digamos, el primer quinquenio de los 2000, donde se produjo los mayores niveles de inversión a través de concesiones. Después esto ha ido estabilizándose en cifras en el orden de los 700.000 millones de pesos desde el 2010 en adelante. Por lo tanto, también del lado de concesiones, también ha habido un retroceso respecto de los puntos más altos en materia de inversión pública, directa o indirecta a través del sistema de concesión. Esto entonces resalta la necesidad de recuperar el dinamismo y el protagonismo de la inversión, que es por supuesto un determinante muy central del crecimiento y el desarrollo del país. En este gráfico es muy interesante ver que hasta por el 2012 la formación bruta de capital fijo crecía más que lo que crecía el producto, mientras que desde el 2013 en adelante ha sido a la inversa y ambos se han ubicado por debajo de esos periodos anteriores. Entonces, tenemos acá
es cierto, no solamente un desafío para recuperar la actividad, sino que para recuperar el crecimiento, sino que para que la inversión crezca más también que la actividad. Eso es lo que necesitamos para que el crecimiento, ¿cierto?, sea sostenible, no sea inflacionario y pueda por lo tanto prolongarse en el tiempo. En lo más reciente tuvimos en el 2023, en la segunda mitad del 2023, una caída de la inversión. En el conjunto del año la inversión cayó 1,1%, el año anterior había crecido. Para este año se preveía que íbamos a tener una caída adicional. Sin embargo, lo que uno ve cuando sigue esta cifra es que en realidad la caída de la formación bruta de capital fijo de la segunda mitad del año pasado es fundamentalmente una caída en la inversión en maquinaria y equipos. Sabemos que el sector de la construcción ha tenido dificultades, fundamentalmente la construcción habitacional, y hoy las perspectivas que se van abriendo para este año es que logremos sortear este riesgo de una caída adicional. Eso ya se ha ido reflejando en las proyecciones del Banco Central, también está en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que al mismo tiempo está contribuyendo a esto por la vía de una aceleración de la inversión pública. Como se ve en el gráfico de la derecha, la ejecución acumulada del gasto de capital del sector público a junio era prácticamente 41%, superior a cifras del orden del 30% en los 2 años anteriores a la misma fecha. Eso significa, por lo tanto, que en la primera mitad del año tuvimos un crecimiento de la inversión del sector público comparado con el mismo periodo del año pasado de 2 dígitos, cifras cercanas al 30% de aumento de la inversión pública. Eso explica en buena medida, ¿cierto?, que el gasto público se haya ejecutado más rápido y por supuesto se va a ir balanceando en lo que resta del año para cumplir con las metas fiscales. Pero este fenómeno que es tan habitual, es cierto que cuando hay necesidades fiscales se recorta la inversión, con este comienzo mucho más vigoroso de la inversión pública este año es algo que vamos a evitar. Ahora, en cuanto a las perspectivas futuras para la inversión y para el crecimiento, vemos que hoy día, ¿cierto?, por lo menos en lo que se refiere a la agenda pro crecimiento dentro del pacto fiscal, buena parte de esta agenda está focalizada en el desarrollo y el aprovechamiento de oportunidades que surgen por ventajas comparativas que van surgiendo para la economía chilena, dado la evolución de la economía a nivel global. En este cuadro vemos los sectores que se han identificado como con mayor potencial de crecimiento y las metas que dentro del pacto fiscal se han planteado para cada uno de estos sectores. Porque aquí lo importante no es solo hablar de la importancia de la inversión, hablar de la importancia de la diversificación productiva o de las medidas que se toman, sino que cuáles son los resultados que queremos obtener. Y por supuesto, cuando un gobierno dura 4 años, tiene que empezar por plantearse las metas para su periodo presidencial. Y entonces lo que tenemos es que en el caso de la minería limpia y competitiva, donde ha habido un cambio muy sustantivo en la forma de hacer minería en la industria del cobre, en particular en Chile, la meta para el 2026 es aumentar la producción de cobre en alrededor de 1 millón de toneladas respecto del 2022. En el caso del litio, nos planteábamos cuando se formuló el pacto fiscal 3 a 4 nuevos proyectos en desarrollo. Vamos a ver que es muy probable que nos quedemos cortos en este sentido. En energías renovables, el llegar a 2/3 de generación eléctrica de fuentes renovables. En hidrógeno verde, tener 10 a 12 proyectos en desarrollo. En economía digital, un crecimiento de este sector que triplique el crecimiento de la economía, y en el caso del turismo, atraer a 1 millón más de pasajeros al año en turismo extranjero.
Esto se ha ido reflejando afortunadamente en algunas de las cifras que hoy día podemos ver y también en el avance de los planes que buscan materializar estas metas. En el último año, si comparamos respecto de lo que a comienzos del año pasado se preveía para el cuatrienio 2024-2027, vemos que el pipeline de proyectos de inversión medido por la Corporación de Bienes de Capital ha pasado del orden de los 18.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares, un incremento de alrededor de 25.000 millones de dólares de inversión para este cuatrienio. Si bien es normal que a medida que avanza el tiempo, ¿cierto?, se vaya llenando ese pipeline, la velocidad a la cual esto ha ocurrido es muy alta y eso hace que hoy día, ¿cierto?, si uno va mirando cuatrienios de inversión o de pipeline de inversión medido por la Corporación de Bienes de Capital, estamos en cifras que están cercanas a los máximos de la última década. Ese incremento de la inversión en parte importante corresponde a minería. Hay un número importante de proyectos mineros que se están activando. Recordemos que la Corporación de Bienes de Capital incluye proyectos que tienen desarrollado un plan de inversión. Esto no es simplemente una idea, una estimación de carácter general o algo que es muy preliminar, sino que algo que está muy avanzado en las decisiones de las compañías. Entonces, en minería, ¿cierto?, se pasa de 5.000 millones de dólares a 21.000 millones de dólares. O sea, más que se cuadruplica la inversión proyectada para este cuatrienio en minería. Y esto no incluye todavía varios de los proyectos que se han anunciado recientemente, ciertamente no incluye el proyecto en el Abra de Freeport, no incluye los proyectos o las inversiones que ha anunciado BHP, no incluye las inversiones o el proyecto que ya tiene aprobado Anglo American. Todo eso suma más de 20.000 millones de dólares en su conjunto. Por otro lado, también empezamos a ver más movimiento en inversiones más innovadoras. Por ejemplo, acá en este catastro aparecen ya 2 proyectos de hidrógeno verde. Sabemos que es una industria en desarrollo, es interesante que tengamos ya proyectos que aparecen en el pipeline de inversiones para los próximos años. Y lo otro que es interesante es que en la comparación con el catastro para este cuatrienio que se hacía en marzo del año pasado y ahora, los mayores incrementos se producen para el 2024 y especialmente para el 2025. Es decir, no es inversión que esté proyectada muy hacia el final del cuatrienio, sino que son proyectos que ya los vamos a estar viendo moverse durante este año. Esto es parte de lo que explica por qué hoy día ya estamos previendo que no habrá la caída que se preveía de la inversión este año. Ahora, ¿cuáles son los sustentos de todo esto? Hay en el caso del cobre, pese a los movimientos de más corto plazo, las perspectivas son de un déficit de la producción mundial de cobre y donde Chile es el país que tiene el mayor incremento proyectado de su producción. Es decir, en momentos en que vamos a tener mejores precios durante los próximos años, Chile va a estar aumentando su producción. Otros países tienen proyectos, pero más atrasados que los que tenemos nosotros. En el caso de la Estrategia Nacional del Litio, decía que con la idea de 3 a 4 proyectos más nos íbamos a quedar cortos. Eso, ¿cierto?, si miramos el resultado de la invitación a expresiones de interés que hizo el Ministerio de Minería, con 88 proyectos en 26 salares, revela un interés de inversionistas privados nacionales y extranjeros por proyectos de litio muy significativos, a pesar de los bajos precios que tenemos hoy día. Y además de los proyectos privados en estos salares, al mismo tiempo también tenemos a Codelco y Enami buscando socios estratégicos para desarrollar proyectos en 5 salares adicionales. Eso significa que Chile tendría la posibilidad, tiene la oportunidad de incrementar su producción
en 76% al 2030 y en más de 100% en una década. Esto es relevante considerando que durante un buen tiempo se dijo que Chile estaba atrasado en el desarrollo de la industria del litio, que se iba a quedar atrás respecto de otros competidores. Lo que vemos es que en la medida que vayamos materializando estos proyectos, y esta estimación que está en el cuadro es relativamente conservadora, no le asigna cifras, por ejemplo, a Maricunga, que es un proyecto importante para el cual Codelco está también buscando un socio. Esto significa que ya vamos a tener incrementos en el 2025, producto del acuerdo entre Codelco y SQM, y luego de ahí en adelante, ¿cierto?, el desarrollo de estos otros proyectos público-privados o enteramente privados. En el caso de la generación eléctrica ya llevamos 62% de generación con energías renovables, no estamos muy lejos de los 2/3. Por supuesto que nos ayuda este año y el anterior el que hayamos tenido más lluvia y por lo tanto mayor generación hidráulica, pero sigue avanzando, ¿cierto?, la producción de energías renovables y vamos bastante bien encaminados a no solamente a llegar a los 2/3 del 2026, sino que a más del 85% de generación de fuentes renovables en el 2030. En hidrógeno verde, esta es una lámina que tenemos que actualizar continuamente porque todos los días aparecen nuevos proyectos en estudio en hidrógeno verde. Tenemos actualmente 73 proyectos en distintas fases de desarrollo. 2 de ellos, como decía recién, ya ingresaron al catastro de la Corporación de Bienes de Capital con un cronograma definido de inversión. Esto sin incluir el proyecto de amoníaco verde de 11.000 millones de dólares que fue anunciado recientemente, que también es parte de este conjunto de proyectos que están en estudio, en preparación. Para apoyar todo eso hay un plan de acción de hidrógeno verde que contempla, entre otros, algo que nos toca más de cerca, que es la implementación de esta facilidad financiera con apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la cooperación alemana, para financiar y administrar mejor el riesgo de proyectos en una industria que es nueva y que por lo tanto naturalmente enfrenta niveles de riesgo superiores a inversiones tradicionales. En materia de economía digital, donde se manifiesta más claramente el dinamismo de la inversión es en la construcción de data centers. Tenemos actualmente más de 20 data centers operativos en Chile y un pipeline de 28 data centers para construirse en los próximos años, con lo cual Chile hoy día presta servicios digitales no solamente a compañías chilenas, a usuarios chilenos, sino que de toda la región, lo cual se va a potenciar posteriormente con el cable submarino a Asia-Pacífico, que va a estar desarrollando Google. Y en materia de desarrollo turístico está la cifra del 1.000.000 de visitantes adicionales que queremos buscar. Para esto tenemos un proyecto que está, un proyecto de ley que está en el Congreso que permite movilizar más recursos para la promoción del turismo extranjero en Chile y también para el desarrollo de otras industrias que están ligadas, ¿cierto?, al territorio. Pero para un desarrollo efectivo, sostenible, armonioso en todos estos sectores, se necesita logística. Se necesita logística desde la fase de inversión hasta la fase de producción. Hoy día, ¿cierto?, especialmente en proyectos de energías renovables, se necesita la logística para mover, ¿cierto?, para traer el equipamiento a Chile. Eso lo hemos visto en varias regiones del país y por lo tanto es importante tener esta visión más de conjunto de la inversión o de los desafíos de inversión y lo que eso involucra para la logística y para la infraestructura. En primer lugar es fundamental entender las interacciones entre estos distintos sectores, donde la energía juega un papel muy central. La energía es fundamental, ¿cierto?, para la minería, es fundamental sin duda para la industria del hidrógeno verde, para los data centers, para todo eso, ¿cierto?, el abastecimiento continuo, estable de energía es fundamental y particularmente de energías renovables.
Eso hace que no solamente sea importante generar más, sino que sea importante poder almacenar y transmitir por el territorio nacional. Es muy distinto, ¿cierto?, cuando uno está construyendo centrales térmicas cerca de los centros de demanda, a cuando uno tiene que construir centrales donde está el potencial que nos da el clima y trasladarlo a donde está la demanda. Entonces eso requiere mucha inversión en transmisión eléctrica y en almacenamiento. Hay proyectos en desarrollo, pero con muchos desafíos, particularmente, ¿cierto?, en el ámbito de los permisos, que es lo que vamos a ver a continuación. Hoy día una de las cosas más complejas en materia de permisos es la transmisión eléctrica, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, y son desafíos que tenemos que enfrentar. Ahora, en materia de infraestructura, destaca los requerimientos en materia de agua, particularmente en plantas desalinizadoras, ¿cierto?, dado la situación de hidrología del país, en materia de transporte terrestre, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Y como decía, esta infraestructura es necesaria, en muchos casos, de la misma fase de inversión en estos sectores innovadores. La inversión en infraestructura, entonces, es esencial para que se pueda materializar el potencial de diversificación productiva y aprovechamiento de ventajas comparativas en Chile. Aquí es donde entonces el sistema de concesiones pasa a jugar un papel importante. Hoy día hay un portafolio de 28.000 millones de dólares de inversión, con un total de 78 contratos vigentes firmados con empresas de 16 países distintos. Esto cubriendo los ámbitos de autopistas, aeropuertos, hospitales, infraestructura penitenciaria, embalse, edificación pública, equipamiento urbano. Cuando en el panel se mencionaba, por ejemplo, el tema de infraestructura carcelaria, recordaba que la idea de aplicar el sistema de concesiones a hospitales e infraestructura carcelaria se planteó por primera vez en un seminario parecido a este, por ahí por el año 2001. En aquel momento pareció muy disruptivo, hubo mucho debate, pero posteriormente, ¿cierto?, hemos podido constatar la validez con todas las adaptaciones, por supuesto, que ha sido necesario ir haciendo en el camino. Chile tiene ventajas importantes en materia de alianza público-privada, pero sobre todo tiene una historia, una trayectoria, una práctica que muchos países todavía están construyendo. Y eso marca una diferencia muy importante. Por supuesto, también tenemos elementos de estabilidad macroeconómica, capacidad de la economía para afrontar y absorber shocks externos, una normativa, ¿cierto?, que no discrimina entre inversionistas. Aquí en Chile, ¿cierto?, las inversiones extranjeras no se negocia, se generan condiciones para que llegue a Chile. Mecanismos de resolución de disputas, que lo vemos en el caso de las concesiones, ¿cierto?, están muy probados a lo largo del tiempo. Fuertes derechos de propiedad, compensación justa, en fin, una serie de condiciones favorables, pero lo más importante es que es fruto no solamente del diseño, sino que de la práctica, de una práctica extendida ya por prácticamente 30 años desde que empezaron a hacerse concesiones en Chile. Hoy día los proyectos en curso alcanzan a 21 proyectos que han comenzado su construcción en el 2023-2024. Se ha buscado mejorar las relaciones con el entorno de estos proyectos. Hay 10 licitaciones en curso por 6.300 millones de dólares en autopistas, aeropuertos, infraestructura penitenciaria y segundas concesiones especialmente en autopistas. Para el periodo 2024-2028 hay 43 licitaciones proyectadas por 17.600 millones de dólares y en lo más inmediato tenemos 24 proyectos para ser licitados entre el 2024 y 2025 y otros 19 para los 3 años siguientes. Y vemos acá también temas nuevos que van surgiendo dentro de la agenda de concesiones, particularmente
las plantas desalinizadoras, teleféricos, tranvías, sistemas de alerta tsunami, el segundo contrato del puerto seco en Los Andes, que lo visité hace pocos días atrás, en fin. O sea, tenemos una agenda, una cartera muy amplia, diversificada y muchas licitaciones ya de segunda generación. Ahora, ¿qué es lo cuáles son las políticas públicas que nos ayudan a que nos deberían ayudar a que esta inversión a través del sistema de concesiones y las inversiones en estos sectores productivos en los cuales van surgiendo estas ventajas comparativas se materialicen? Como señalaba en el panel, la incertidumbre económica se ha reducido significativamente, producto de la estabilización de la economía, producto de la estabilización de las finanzas públicas, del término de toda la discusión constitucional, de ir generando un horizonte claro para los temas tributarios y previsionales. Todo eso ha ido reduciendo la incertidumbre a niveles muy similares a los que tenía antes del estallido social. Eso se refleja también en los indicadores de riesgo soberano de Chile, y ahí está en el gráfico de la derecha la comparación con otros países de la región. Por otro lado, por supuesto, las condiciones financieras locales importan. El Banco Central comenzó ya la normalización de la política monetaria hace más de un año atrás. Desde entonces ha recortado la tasa de política monetaria en 550 puntos base. Las tasas de interés de colocaciones comerciales y de consumo han seguido a la tasa de política monetaria, pero las tasas reales todavía se mantienen altas en perspectiva histórica. Todavía hay terreno por recorrer, tanto en términos de la política monetaria como del ajuste o la adecuación del mercado. Y donde la situación es menos manejable directamente por nosotros es en las tasas de largo plazo, que están mucho más vinculadas a la evolución de las condiciones financieras externas, donde las tasas de los bonos a 10 años, en el caso de Chile, todavía siguen fluctuando en torno al 6%, y donde el spread respecto de las tasas de los bonos del Tesoro es relativamente similar al que teníamos antes de la pandemia y antes de la crisis. Las tasas de colocación en vivienda los vemos en el gráfico de la derecha, vemos que todavía son muy altas, y eso ha generado o es una parte de lo que explica las dificultades que ha tenido el sector de la construcción. En estos días, cuando se discuten nuevas propuestas de retiro de fondos de pensiones, es importante recordar que todavía no terminamos de recuperarnos de los 3 retiros del 2020 y 2021. Hoy día, el mercado de renta fija, si bien en términos de volúmenes de emisión se ubica en niveles similares a los del promedio 2013-2023, los plazos de esas emisiones se han reducido significativamente, como vemos en el gráfico de la derecha. Entonces, eso para proyectos de inversión, para proyectos de más largo plazo, por supuesto, representan una limitación importante. Entonces, aquí es donde lo que se está haciendo en materia de política pública es importante. Hay cosas acá que no son fáciles de revertir directamente, porque dependen, por ejemplo, de condiciones externas o dependen de la política monetaria del Banco Central, que es un ente autónomo, pero como ejecutivo, como gobierno, en primer lugar, hemos ido avanzando en reformas en el ámbito financiero. Muchas de ellas están ligadas al desarrollo de nuevas modalidades de funcionamiento o de oferta de servicios financieros, como es la ley FinTech. Junto con esto se han aprobado leyes, reformas legales para fortalecer la resiliencia del sistema financiero, para evitar el sobreendeudamiento de los hogares, para facilitar el flujo de crédito hacia el sector de la construcción y el crédito hipotecario por la vía de reducir los niveles de riesgo a través de garantías estatales. Pero el desafío mayor que tenemos es lo que comentaba al comienzo, la reforma previsional. En el gráfico de la derecha
vemos, ¿cierto?, la magnitud de la caída que tuvieron los activos domésticos de los fondos de pensiones en la época de los retiros. De eso se ha recuperado un poco más de un cuarto de la caída que se produjo, pero si logramos aprobar una reforma previsional en la cual haya nuevas cotizaciones, en este caso de empleadores, que van a las cuentas de capitalización individual, estímulos a la continuidad de los ahorros de los trabajadores, y también este fondo de la Seguridad Social, que también debería invertir en el mercado de capitales. Eso significa que en un plazo de 7 a 10 años podríamos recuperar lo que se perdió de profundidad del mercado de capitales local, con los retiros del 2020 y 2021. Junto con esto, ¿cierto?, ha ido avanzando en el Congreso los dos proyectos de ley de mayor envergadura para racionalizar los sistemas de permiso, el sistema inteligente de permiso, la ley marco para permisos sectoriales y la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Los dos han tenido avances importantes en la tramitación legislativa, están ambos en el fast track que se acordó con el Congreso para despachar 21 proyectos de la agenda del pacto fiscal antes de fines de septiembre, y esperamos que los parlamentarios nos ayuden, ¿cierto?, a poder efectivamente cumplir con esa meta y poder contar este año, ¿cierto?, con un marco nuevo, actualizado, racionalizado de permisos en estos dos ámbitos, además de otros 3 proyectos que están también en tramitación para lo que son las concesiones marítimas, las concesiones marítimas, los temas de hallazgos arqueológicos y los permisos municipales. Entonces son 5 proyectos en total, todos están en el fast track, pero los que tienen mayor alcance son justamente estos dos, que son los que han llamado más la atención. Y junto con esto, en la agenda del pacto fiscal tenemos una serie de otras iniciativas para facilitar la inversión en infraestructura pública y privada. Elaborar un plan de infraestructura a largo plazo con un consejo asesor del presidente de la República, ampliar y agilizar el programa de concesiones, un plan de inversión en infraestructura y gestión hídrica, que es donde tenemos un cuello de botella importante, modernización de la ley de puertos y de la logística complementaria, el valor agregado, aumentar el valor agregado en la minería y los planes regionales de ordenamiento territorial. Todo eso es parte del pacto fiscal. En general, lo que está acá no requiere legislación y son los temas los cuales se está trabajando con los ministerios correspondientes. Entonces, quiero terminar simplemente diciendo que las oportunidades para invertir en Chile tenemos que mirarlas no necesariamente en función de lo que es esta trayectoria pasada, sino que en términos de las oportunidades que se abren a futuro. Cuando discutimos sobre productividad en Chile, tenemos que pensar que si bien los economistas, ¿cierto?, tratamos de hacer estas descomposiciones un poco abstractas cuando estimamos crecimiento tendencial, es evidente que el vehículo para las mejoras de productividad está en la inversión, es a través de la inversión, ¿cierto?, que se introduce nueva tecnología, nuevos métodos, etc. Por otro lado, en la productividad no se reduce simplemente a cuáles son los métodos para producir, sino que también al desarrollo de nuevas oportunidades, cambios importantes en precios relativos. Todo eso cae dentro de de ese gran residuo que calculamos los economistas y le ponemos el nombre de productividad. Pero la consistencia y la coherencia y la coordinación de lo que se vaya avanzando en materia de inversión es fundamental, y dentro de eso la inversión en infraestructura y el aporte de las concesiones es central para que todo eso pueda fluir. O sea, no nos sirve tener un buen proyecto de hidrógeno verde si no tenemos un puerto de donde se embarque el hidrógeno, ya sea en la forma de combustible sintético o de amoníaco. No nos sirve, ¿cierto?, tener proyectos de litio en salares en la cordillera si no tenemos la infraestructura que nos permita llegar hasta allá y embarcar la producción. No nos sirve
tener estímulos a la llegada de turistas si no tenemos buenos aeropuertos que los acojan. Entonces, en todo ese ámbito, la infraestructura y los proyectos concesionados juegan un papel central, y por esas razones que consideramos que este sistema de concesiones, que tiene ya décadas de existencia en Chile, tiene décadas de práctica, todavía tiene mucho que aportar, y por supuesto quienes participan en él también tienen un papel fundamental que jugar en el futuro de la inversión y del crecimiento en Chile. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por su presentación, por haber estado conversando con nosotros hoy en este espacio abierto. Y le vamos a entregar también un obsequio, ministro, que, como le comentábamos antes, este es una obra de la destacada artista chilena Estefanía Montes, y representa en su fusión de metal y madera la conexión que van a generar estos 3 días de encuentro, ministro. Y por favor les invito a Jaime Falqués, vicepresidente encargado de finanzas de ISA, a subir adelante, por favor. Luis Llano, gerente de ISA Interchile. Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Quimal Loaguirre. Y a Andrés Contreras, gerente general de ISA Intervial. Muchas gracias, ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias por la presentación.